Buenos días. En primer lugar quería agradecer a los organizadores de este encuentro por la invitación a que yo pueda participar de este panel, que de alguna manera participo pero no participo, porque por otras obligaciones voy a dar algunas palabras y después tengo que seguir viaje. Pero sobre todo, más que agradecer por la invitación, les quería agradecer y muy sinceramente, porque con todos ellos nos conocemos hace mucho tiempo, con algunos más y otros menos, pero con todos hace mucho tiempo, y conocen ellos cuál es mi verdadera preocupación y prácticamente obsesión por la cuestión del pensamiento económico en general y por la cuestión particular del pensamiento económico que atañe, explica, analiza y da cuerpo a las cuestiones que están ocurriendo y han ocurrido en Latinoamérica. Fue parte esta cuestión la que le da nombre al Congreso, fue parte de las luchas de las que participé junto con algunos de ellos y junto con muchos de los que están hoy en la audiencia y participando también de los paneles, que fue una verdadera batalla que se dio desde los claustros universitarios, desde los ámbitos de investigación en economía durante la década de los 90, precisamente por estas cuestiones, las vinculadas a la absoluta ausencia en los planes de estudio y muchas veces en las agendas de investigación durante la década de los 90 de las temáticas, las problemáticas propias del pensamiento económico heterodoxo en general y latinoamericano en particular. La verdad es que lo primero que se me ocurre decir al respecto, y lo venía pensando en camino, porque tengo una presentación como con 50 diapositivas que ha hecho un equipo que trabaja en el Ministerio y pido disculpas por anticipado, creo que no las voy a pasar. Voy a hablar de otra cosa porque me parece que la importancia del Congreso no es estrictamente lo que yo pueda contarles hoy sobre mi apreciación acerca de la crisis económica mundial, de la situación económica latinoamericana, de las políticas económicas que los países centrales se han llevado adelante como una respuesta o como un intento de respuesta y creo yo como instrumentos más que de paliativos o de remediación de la crisis internacional, las políticas que se están llevando adelante y que han dado como resultado la extensión, profundización y mutación de la crisis económica internacional. No importa tampoco mucho lo que yo les pueda contar de la economía argentina y de las políticas económicas que hemos llevado adelante en la Argentina, sino que creo que lo que hay que celebrar y profundizar en la apertura de este Congreso, porque también conociendo los ejes, los expositores y las problemáticas que se van a tratar, todo esto que yo pensaba decir va a ser discutido en el Congreso. Mi aporte hoy es en realidad simplemente dar una calurosa bienvenida y un apoyo realmente muy sincero al hecho de que este Congreso tenga lugar y que se desarrolle hoy en Argentina, que se inicie hoy en Argentina con la presencia de destacados intelectuales, teóricos y economistas del continente, de este continente y también de otros continentes. Y voy a explicar brevemente por qué. Durante la década de los 90, y para ser un poco más preciso, tal vez siempre las cuestiones de la cronología y de la etapización, es decir, de la determinación de las etapas, ha sido un terreno de enorme disputa entre los teóricos, los historiadores, pero la verdad que toda esa época neoliberal, esa larga noche neoliberal que en Argentina tiene fechas muy claras de inicio, su fecha de inicio es indudablemente el golpe de Estado del 76 y tienen también, afortunadamente, fecha de finalización, que no es la crisis
del neoliberalismo en 2001. Yo creo que la finalización de la etapa neoliberal en la Argentina es el 25 de mayo de 2003 y es precisamente un discurso que tiene mucho de teoría económica, que fue el discurso inaugural en la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, donde, entre otras cosas, habla de teoría económica. Sorprendentemente para muchos de nosotros, da una clase de pensamiento económico latinoamericano el presidente Kirchner cuando asume. Pero tomando esos plazos del 76 al 2003, lo que me parece tremendamente destacable de ese periodo neoliberal es que, además de afectar a los pueblos, sus economías, su política, su bienestar, además de arrasar con el empleo, con la dignidad, con las condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos, además de hacer todo eso, fue tremendamente exitoso el neoliberalismo en otra cosa, que es en la instalación de un pensamiento hegemónico, de un pensamiento único, que tuvo muchísimas expresiones en todos los ámbitos y rincones del saber, pero tuvo probablemente su éxito más logrado en el terreno del pensamiento económico. La época neoliberal consiguió modificar todos los planes de estudio, consiguió modificar el corpus de literatura, consiguió modificar la orientación tanto profesional como teórica de los economistas a lo largo y a lo ancho del planeta. Creo que en muy pocas otras disciplinas se ha logrado una estandarización tan atroz y tan reñida con lo que uno entiende como pensamiento científico, como se consiguió con la enseñanza y, en buena medida, con la investigación en economía durante el neoliberalismo. Yo recuerdo en mis épocas de estudiantes observar el plan de estudio de mi carrera y después yo tenía un pariente que estaba estudiando economía en Estados Unidos y encontrarme con la triste realidad de que el plan de estudios de mi carrera en la universidad pública, la Universidad de Buenos Aires, era prácticamente un calco, no solo a nivel de las problemáticas y las materias, sino de la bibliografía con respecto a lo que se estaba estudiando en los países centrales. Es decir, que se logró estandarizar, homogeneizar y adocenar el pensamiento económico a nivel de la formación de grado. Me acuerdo también otra cuestión que para mí resultaba muy llamativa, porque hablando de mi experiencia personal, yo empecé estudiando a la vez economía y ciencias políticas en la UBA. En ciencias políticas no había ocurrido lo mismo, si bien el neoliberalismo también había penetrado dentro de la formación de los politólogos, no había pasado ni por asomo, ni por las tapas lo mismo, es decir, los planes de estudio de la carrera de ciencias políticas, de sociología, es decir, de las carreras de ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, no habían sido a tal punto conquistados y colonizados como lo habían sido los de economía. Y recuerdo que algo que me llamó mucho la atención, porque yo comencé estudiando las dos carreras y que después confirmé a lo largo de toda mi formación como economista en la Universidad de Buenos Aires, y que realmente habla de la pobreza que le imprimió el neoliberalismo a la formación económica. Yo concluí mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, me recibí de licenciado en economía sin haber leído un solo libro en mi carrera como bibliografía, ningún libro completo de teoría económica ni de economía. La formación pasó a estar monopolizada por los libros de texto, los manuales que cuando yo comencé la carrera para macroeconomía, por ejemplo, era el Samuelson, pero después se convirtió en algún otro manual y después en otro manual, lo cual exhibe no un avance
en la teoría económica o en la formación o en la pedagogía, sino que exhibe el dinamismo del negocio editorial, que está por detrás además de la creación de esos libros de texto, manuales de estudio, con los que hoy se enseña economía a lo largo y a lo ancho del planeta. El neoliberalismo fue tremendamente exitoso en imponer a la teoría neoclásica, neoliberal, como teoría económica dominante, a punto tal de plantear que la única economía posible y que la única economía cierta, convalidada y aceptada era la teoría neoliberal. Consiguió también poner como eje de los planes de formación y de estudio de economía los dos troncos centrales del pensamiento neoclásico y neoliberal, que son la microeconomía y después de la síntesis neoclásica keynesiana, la macroeconomía como pilares centrales de la formación económica. Y así estaban las cosas durante los años 90. Me acuerdo que con muchos de los que están hoy aquí presentes, lo que hicimos defensivamente durante esos años fue formar grupos de estudio, incluso llegamos a institucionalizarlos. Me acuerdo en la Universidad de Buenos Aires que formamos la Escuela de Economía Política, que fue un espacio de formación paralelo a los claustros, donde los estudiantes nos reuníamos en pequeños grupos justamente a leer libros de teoría económica, libros completos, porque esa formación fue sustituida por manuales y por papers, es decir, por pequeñas piezas. A mí siempre me gusta decir que un paper es una nota al pie de un libro que nunca se escribe, porque la verdad es que los libros, la teoría económica importante, la que hizo época, la que incluso fundó el pensamiento económico actual, esa teoría económica no se puede transmitir en 20 páginas, ni tampoco se debe transmitir como la papilla premasticada que forma parte de los libros de texto con los que se enseña economía a nivel de grado. Y digo, por eso mismo, en la época de los 90, en Argentina, el neoliberalismo logró imponer de diferentes maneras, porque la verdad es que los planes de estudio fueron reformados, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, inicialmente en la dictadura, después esto no se modificó e incluso se profundizó, sobre todo en la década de los 90, hubo alguna reforma del plan de estudios en la carrera de economía de la UBA a mediados de los 80, pero siempre en la misma dirección. Hacer una carrera completamente copiada de las carreras de los centros de enseñanza de los países centrales, particularmente mirando la formación en Estados Unidos. Eso mismo después afectó también a la propia universidad pública en su gratuidad, porque se empezó a adaptar el sistema argentino, que venía del francés de las licenciaturas largas, que concluían una formación para adaptarlo de manera exterior e impuesta al sistema norteamericano de licenciaturas cortas, maestrías y después doctorados, todos con este formato que además fue una forma encubierta de incluir el arancel y de privatizar la enseñanza en nuestras casas de estudio. O sea, todavía hoy la educación es pública y gratuita, pero como se han cercenado los contenidos y achicado los planes de estudio, es una educación, la parte pública y gratuita de la educación, de la formación, es parcial, de forma tal que quien quiere seguir debe hacer una maestría, y entonces no sé por qué extraño motivo se aceptó que las maestrías deben sí ser aranceladas, o pueden serlo, o sea que eso sí se puede cobrar, y las licenciaturas se les sacó contenido para mandarlo a las maestrías, y después de a poco se llegó a la conclusión de que con las maestrías no alcanzaban, y se pasó a los doctorados también arancelados, es decir, que además, al tiempo que se modificaban los contenidos para enseñar solo una teoría económica, se modificaba el carácter central, histórico,
de la educación en Argentina, que había sido siempre una gran bandera que fuera gratuita. Entonces por la ventana se colaba el arancel y se vaciaban los contenidos gratuitos para pasar a su complemento y finalización a través de posgrados arancelados. Todo esto, por supuesto, que generó durante los años 90 una reacción que fue como todo lo que yo preferiría llamar la resistencia al neoliberalismo, que se dio de diversas maneras, tuvo un carácter fragmentario, porque justamente fue un proceso de resistencia, ocurrió en la universidad, ocurrió en las fábricas, en los sindicatos, ocurrió en la política, ocurrió a nivel latinoamericano, pero fueron movimientos de resistencia. Me acuerdo en aquel momento incluso del zapatismo, de movimientos de resistencia al avance neoliberal, fragmentarios, dispersos, y que bueno, tuvieron ese carácter heroico también, como son todas las resistencias, pero obviamente en una época de retroceso y de estar a la defensiva, y también recuerdo haber visto cómo se iban imponiendo esos cambios, esas modificaciones, y particularmente un clima de época al que me quiero referir, donde hubo muchísimo esfuerzo de parte del pensamiento neoliberal, no solo en convertirse en el pensamiento hegemónico, sino de tratar de erigirse en la terminal, en el final del proceso de creación, de discusión, de debate, de investigación a nivel teórico. Esto fue llamativo en todos los planos, porque ese fin de la historia, que le trataba de poner un dique al desarrollo y a la evolución de los pueblos, porque se decía que la historia estaba terminada, que ahora el capitalismo en su forma, en la forma que había adoptado en aquel momento, era ya esa forma, su forma definitiva, que no iba a admitir ningún cambio, que no lo necesitaba, que era prácticamente perfecto como expresión, perfecto, inevitable, y que eso era como iba a quedar congelado el modo en que las sociedades operaban de ahí en adelante, incluso a nivel de predominio, a nivel de capacidad imperial que tenían algunos países sobre otros, pero eso estaba dado y estaba terminado. Eso que ocurría a nivel de los procesos sociales, obviamente se dio también con virulencia a nivel del pensamiento, porque ese fin de la historia también quería decir el fin de las ideologías y, por qué no, el fin de las ideas, el fin del progreso, del debate y de la discusión de las ideas. La teoría neoclásica se trataba de presentar como la forma más perfecta, más acabada y más terminada de la teoría económica, que había hecho toda una evolución desde Adam Smith hasta esos libros de texto malísimos, insoportablemente malos, mal hechos, mal pensados, además inútiles para la enseñanza, y simplemente libros de texto que son panfletos ideológicos, disfrazados de ciencia, disfrazados de teoría económica, pero que son simples panfletos. Pero eso se presentaba como el fin de las ideologías y como el fin de un proceso de evolución teórica, científica, que además va contra todas las ideas que uno pueda tener de qué es la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Porque se supone que el tránsito, por un lado, que el tránsito hacia el conocimiento más robusto, un conocimiento más potente, requiere de la discusión permanente, ¿no? De haber cerrado todas las discusiones y decir que esta teoría es la verdad consagrada y reconocida e indiscutible. Evidentemente, así se presentaba a sí mismo, con ese totalitarismo a nivel teórico, la teoría económica neoliberal. Y por otro lado, uno sabe que aún esa idea de que las teorías evolucionan y que entre los científicos hay unanimidad y no hay puntos de vista diversos porque provienen de tradiciones diversas y representan a sectores diversos, eso también fue la epistemología
que se enseñaba en esa época, y todos los que estamos aquí sabemos, porque profesábamos el pensamiento heterodoxo, solamente como una rebeldía a la idea misma de que la ciencia se había terminado, que ya no valía la pena pensar, cuestionarse, investigar, porque la verdad que se había descubierto la verdad. Y todos nosotros sabemos que no es así como funciona la ciencia, y menos todavía la ciencia social. Pero ese era el discurso hegemónico, y lo que quedaba era la resistencia, estudiar en los confines, en los márgenes, en los sótanos, porque la academia, los cursos, las aulas y la investigación estaba copado por la ortodoxia. Esos fueron los 90. Y después, a partir de esta ola realmente que tuvo lugar, que está teniendo lugar en Latinoamérica, de gobiernos con una orientación distinta, gobiernos que podríamos pasarnos mucho tiempo caracterizando al gobierno de Lula en Brasil, al gobierno de Chávez en Venezuela, incluso al gobierno de Mujica, de Bachelet, a los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, al gobierno de Ecuador. Podríamos pasarnos caracterizando, buscando su identidad y su diferencia, pero hay un factor que es muy claro para quienes somos economistas. Son gobiernos que desde el punto de vista económico han llevado a la práctica políticas económicas no heterodoxas, directa, lisa y llanamente antineoliberales. Es decir, que lo que reinó en la región a nivel de la política económica fue el antineoliberalismo, lo cual es toda una novedad, lo cual es toda una bocanada de aire fresco para quienes pensábamos desde antes que con las recetas y políticas neoliberales nuestros países, nuestros pueblos iban rumbo cada vez hacia mayores desgracias, hacia mayores grados de desindustrialización, de pobreza, de pérdida de empleo, hacia un deterioro cada vez más profundo de su estructura económica, de su calidad de vida, de sus niveles y estándares sociales. Es decir, que ha ocurrido en la región algo que para muchos era inesperado, pero que para todos nosotros ha resultado una verdadera lección y una verdadera escuela de teoría económica puesta en práctica. Hay también otra discusión a nivel teórico, y no quiero remitirme a Hegel y al búho de Minerva, sino que quiero decir que la teoría económica ha tenido siempre una relación que a nivel cronológico está disputada, ¿no? Si la teoría económica y todo tipo de pensamiento social, e incluso en ciencias naturales, siempre está la discusión de si primero aparece el pensamiento y después la acción a nivel teórico, es decir, si tienen que aparecer las teorías económicas y después aparecen las políticas orientadas y fundadas en esas teorías, o si por el contrario, primero aparecen las políticas económicas, las situaciones económicas, y después se engendra una teoría que les da analíticamente comprensión, andamiaje y cuerpo. Esto está muy discutido. A mí me gusta mucho el caso histórico de las políticas económicas keynesianas en la década de los 30, ¿no? Porque todo el mundo sabe y dice que el New Deal está inspirado en las teorías de Keynes, pero cuando uno mira los números, el New Deal es previo a la publicación de la teoría general de Keynes. O sea que esto abonaría la hipótesis de que la teoría económica que explica determinados fenómenos, que le da sustento a determinadas políticas, aparece después de que esos fenómenos ocurran, incluso de que esas políticas tengan lugar, de forma tal que de alguna manera la política económica actúa durante algún tiempo a ciegas para responder a determinadas dificultades y solo después queda plasmada en un cuerpo de pensamiento coherente, estructurado y que puede llegar a aspirar a ser una escuela de pensamiento. Yo no sé y no pretendo en esta breve introducción de bienvenida a este congreso dirimir esta difícil cuestión que obviamente me supera. Lo que quiero decir es que ha ocurrido en Latinoamérica un cambio tremendo en el terreno de las políticas económicas.
Las políticas económicas que se han llevado en la región de desarrollo sostenible, basado en los propios recursos, en las propias capacidades, las políticas de reindustrialización, las políticas de crecimiento, las políticas de inclusión social, las políticas de autoabastecimiento energético, las políticas vinculadas a un tema tan importante para la teoría económica como cuál debe ser la intervención y participación del Estado, o sea, la relación Estado-mercado. Todo eso se ha transformado notablemente, como el día y la noche, entre la década de los 90 y lo que ha ocurrido en cada uno de los países hermanos de la región, lo que ha ocurrido en la República Argentina. Yo creo que si de lo que se trataba era de formular una teoría económica que le diera solvencia y que le diera densidad a un cuerpo de políticas económicas que permitieran a nuestros países recobrar su autonomía, recobrar su soberanía, recobrar su capacidad propia, su energía propia de crecimiento. Creo que si de lo que se trataba era de formular esa teoría, la verdad es que nosotros, como economistas, digo, hemos llegado tarde. Porque me parece que estos procesos económicos que han tenido lugar en Latinoamérica merecen una nueva teoría económica. No solo se trata de hacer heterodoxia, no solo se trata de pensar la realidad concreta de nuestros países con las herramientas que tenemos, sino que se trata realmente de darle cuerpo, de coronar este proceso de unión latinoamericana, este proceso de crecimiento, de inclusión, de desarrollo, de renacimiento de las industrias que ha tenido lugar en nuestros países, de coronarlo con la formación de un nuevo pensamiento económico, de un nuevo pensamiento económico latinoamericano. Esa tarea es una tarea impostergable y es una tarea que recae como nuestro granito de arena sobre las espaldas de los economistas, particularmente de los economistas teóricos, de los investigadores, de los académicos, de los profesores. Es decir, que los economistas tenemos hoy, entiendo yo, una responsabilidad histórica. Por eso vengo a saludar este congreso, por eso vengo a felicitarlos por el esfuerzo, porque sabemos que esas tareas, aunque todos podamos coincidir, después necesitan de hombres y mujeres que pongan su tiempo, que dejen parte de sus tareas cotidianas y dediquen con una obsesión militante sus días, sus noches, a construir esa verdadera reunión que necesitamos entre los economistas del continente para que este proyecto, para que esta ambición pueda realmente cobrar cuerpo. Pero felicito a este Congreso, sinceramente, porque creo que es un paso central adelante en una tarea histórica que tenemos que cumplir, porque es nuestro papel, porque es una necesidad de los tiempos y porque para eso estamos. Así que felicito a este Congreso donde se va a dar otro paso en la fundación de un nuevo pensamiento económico latinoamericano. Muchas gracias.